tráfico ilícito de drogas. ¿Me están escuchando? Por favor, disculpen. Sí, ¿me escuchan? Disculpe. Sí, doctor, se le escucha. Gracias. Ya. Como lo menciono, ¿no? Es la Convención de Viena sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, en donde fijan las reglas, las pautas que todos los estados partes deben tener en cuenta al momento de tipificar todas las conductas que pueden ser sancionados, ¿no? Por a la salud pública, ¿no? Y es en esa línea que también el Estado peruano, en la Constitución Política, en el artículo 8, sobre la represión del tráfico ilícito de drogas, establece, ¿no?, que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, asimismo regula el uso de estupefacientes. En esta primera parte, en donde se menciona que sanciona el tráfico ilícito de drogas, el Estado combate. En base a ello, han ido tipificando conductas que puedan ser sancionadas penalmente. El artículo 2 se divide en 4 párrafos. El primer párrafo, referido pues a que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico, y señala también cuál es la pena que corresponde o las penas que corresponden para esas conductas. En el segundo párrafo se tipifica la posesión de droga con fines de tráfico. En el tercer párrafo se sanciona los actos de producción, acopio, o comercialización, transporte de materias primas o sustancias químicas controladas y no controladas para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento. Y en el último párrafo, en el cuarto párrafo, el que forma parte de una conspiración de 2 o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, como último supuesto de este primer párrafo del artículo 296 del Código Penal. Conforme tal vez a la descripción o a la lectura, ¿no?, de este artículo, ustedes fácilmente pues van a poder analizar de que los delitos de tráfico ilícito de drogas se sancionan desde el concierto, ¿no?, o la conspiración, hasta ya realizar los actos de favorecimiento, facilitación o promoción, ¿no? Es decir, no existe algún acto que colabore, que coadyuve a que la droga finalmente llegue al consumidor final, que no esté sancionado, ¿no? Este es uno de los delitos en donde la barrera punitiva se adelanta, ¿no?, y establece pues sanciones penales, en el caso del cuarto párrafo, para la conspiración. Probablemente en otros delitos, la conspiración o específicamente tal vez los actos preparatorios no son sancionables, ¿no? Los demás delitos que establece, o en su mayoría los delitos que establece el Código Penal, las sanciones se inician a partir o en la fase ejecutiva, inclusive en la parte de la tentativa, ¿no? Pero ya cuando ya se ha iniciado la fase ejecutiva. En los actos preparatorios, la mayoría de los delitos no se sancionan. Ahora, respecto al primer párrafo, establece 3 verbos rectores, ¿no? El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de estupefacientes, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico. Estos 3 verbos rectores es la que se tiene que analizar, ¿no?, para subsumir un hecho y también a partir de los elementos,
verificar inicialmente si la conducta que ha realizado la gente es de favorecimiento, es de promoción o es de facilitación. En principio debemos analizar el hecho y establecer cuáles de estos verbos rectores es lo que se ha realizado. El objeto material, el Código Penal establece drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, ¿no? Drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. Eso es lo que menciona el Código Penal. Pero respecto a la definición, ustedes se van a dar cuenta que finalmente la definición sobre drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, tienen casi el mismo contenido, ¿no? Es por eso que algunos autores, o incluso también en algunas sentencias, inclusive de otros tribunales, de otros estados, solamente establecen, ¿no? Ya sea drogas o estupefacientes, ¿no? O sustancias psicotrópicas, pero lo que son más utilizados son drogas o estupefacientes. Por decir las drogas, la definición es que es una sustancia natural o sintética que al ser administrado al organismo altera el estado de ánimo, la percepción o el comportamiento. Es por eso que las conductas de tráfico ilícito de drogas que finalmente tienen como fin, ¿no? Llegar al consumidor, se sancionan, ¿no? Porque el consumidor o la persona que consume sustancias o drogas, ¿no? En este caso específicamente drogas, obviamente su estado de ánimo se altera, su percepción, su comportamiento, ¿no? Inclusive ese comportamiento puede llevarlo en base al consumo excesivo, indebido de drogas, puede llevarle a cometer otro delito, pero bajo ese estado, ¿no? Bajo ese estado de drogadicción. En el caso de estupefacientes, también se hace similar la definición. Es una sustancia natural, sintética, con alto potencial de dependencia y abuso que puede producir dependencia física, psicológica, y se hace referencia a que figuran en el listado 1 y 2 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. En el caso de las sustancias psicotrópicas, también dices es una sustancia de origen natural o sintética que puede producir dependencia física o psicológica. Figura en las listas 1, 2, 3 y 4 del Convenio de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y en el reglamento de la Ley General de Salud. Entonces, como ya han podido apreciar, entre drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, no existe mucha diferencia, ¿no? Ahora, respecto a la definición de los verbos rectores, promoción, favorecimiento y facilitación, respecto a la promoción, se refiere a que todo aquel que de una u otra forma contribuye de forma decidida al consumo ilegal de drogas, a su circulación en el mercado. Se trata de aquellas conductas que proporcionan una contribución esencial para que la droga legal pueda ser repartida en el mercado de consumidores y a su vez para poder ser distribuida para su posterior comercialización. La promoción también se considera, dice, cualquier género de propaganda, formulación de oferta en general u ofertas, venta y la emisión de muestras, favorecer o facilitar, son conductas de auxilio, ¿no? Como se verá, pues una conducta de promoción no está ligada de manera directa, ¿no? En este caso, el agente no realiza actos directos, ¿no? Para que la sustancia ilícita finalmente llegue al consumidor, sino que en este caso, lo que se señala puede generar propagandas, ¿no? Puede realizar ofertas en general
de sustancias, pero que finalmente el que promueve no realiza, como lo vuelvo a mencionar, actos directos que sí lo realizan tanto el que favorece como el que facilita. Respecto al favorecimiento, se debe entender, ¿no? Se tiene que el mismo ha sido tratado, ya aunque de modo indirecto, por el Acuerdo Plenario 3/2011. No, en este acuerdo plenario se dice delitos contra la libertad sexual y trata de personas, diferencias típicas y penalidad, indicando que por favorecer debe entenderse cualquier conducta que permita la extensión o expansión. Es de verse pues que el concepto de droga es una conducta que permite la extensión del peligro cuando el consumo de las mismas y el daño que genera en sus consumidores. Las conductas de favorecimiento pueden ser, a modo de ejemplo, el que transporta, ¿no? El que transporta está haciendo un acto de favorecimiento, está favoreciendo el consumo. La persona que realiza un envío de una encomienda, ¿no? Una encomienda contaminada con sustancia ilícita. La persona que comercializa sustancia ilícita al consumidor también está realizando un acto de favorecimiento. Y toda contribución que se realice de manera directa, ¿no? De tal manera de que el producto, la droga, finalmente llega al consumidor. En el caso de la facilitación, señala que implica un comportamiento destinado a hacer posible los cometidos propuestos en la descripción típica, allanando el camino de cualquier obstáculo o impedimento para la elaboración de droga o su circulación en el mercado. Puede ser también aquel que negocia con los custodios del orden para que ciertos locales no sean fiscalizados por la autoridad administrativa o proveyendo de ciertos instrumentos y equipos necesarios para la elaboración, ¿no? A modo de complementar este concepto, respecto a la facilitación, lo que podemos pues señalar, ¿no? Que el que facilita siempre realiza una contribución necesaria para que el que está realizando o para que el que favorece, el que está realizando directamente los actos, ya sea de tráfico o fabricación, pueda finalmente, en el caso de los actos de tráfico, pueda finalmente la droga o el estupefaciente llegar al consumidor final. No, a modo de ejemplo, podemos señalar a quiénes podríamos o qué conductas podrían encajar en este verbo de facilitar. Por decirlo, un efectivo policial, ¿no? Que realiza control de carreteras, ¿no? Que con conocimiento, ¿no? De que un vehículo, por decir, está transportando droga, ¿no? Lo que hace el efectivo policial es, pues, no realizarle el control, ¿no? El control respectivo al vehículo, y y esto conlleva a que este vehículo pueda seguir transitando, ¿no? Transitando libremente, con sustancia ilícita, ¿no? A ese supuesto, este efectivo policial podría ser, su conducta podría ser subsumido a este verbo rector de facilitar. Otro supuesto también podríamos señalar, por decirlo, en el caso de un propietario de un vehículo. Normalmente se piensa, ¿no? Que el que presta su vehículo o el que concede su vehículo o el que entrega su vehículo a una persona para que realice un transporte de droga, su conducta no debe ser punible, ¿no? Sin embargo, ocurre todo lo contrario cuando una persona que tiene un vehículo facilita su vehículo para que un tercero transporte droga, pero con conocimiento, ¿no?
Entonces, a esa persona, a este propietario del vehículo, no podrías mencionar que este propietario del vehículo estaba promoviendo o estaba favoreciendo. No podría encajar su conducta, pero sí su conducta encajaría en este verbo rector de facilitar, porque lo que está haciendo es, está facilitando un transporte de droga, ¿no? Con la utilización de su vehículo. Otro supuesto, por decirlo, eh, eh, una persona que facilita parte de su propiedad inmueble para que se construya en ese inmueble un laboratorio rústico para la elaboración de drogas. Bajo ese supuesto fáctico, también no podríamos decir que está promoviendo, no podríamos decir que está favoreciendo, pero sí podríamos encajar su conducta en que está facilitando. Está facilitando su predio o su propiedad para que terceras personas favorezcan el consumo ilegal de estupefacientes mediante actos de fabricación. O sea, para que realicen actos de fabricación, lo común de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces, en esos supuestos sí podría también utilizarse este verbo rector eh, para realizar una imputación, ¿no? Una imputación necesaria o una imputación suficiente de acuerdo a la etapa del proceso, ¿no? Entonces, ahora, el artículo 296 también establece como presupuestos objetivos que el favorecimiento, la promoción y la facilitación se tiene que realizar mediante actos de fabricación o tráfico, ¿no? Entonces eh, es importante también tener en claro qué es fabricación, ¿no? La fabricación, ¿no? Dentro de este delito, después el proceso a través del cual se obtiene la droga o estupefaciente, se refiere estrictamente al proceso de su obtención para que sea apta al consumo humano y así será introducida en el mercado. Tenemos acá una sentencia del Tribunal Español de 13 de mayo de 1996, en donde define los actos de fabricación, dice todas las posibles conductas hasta la obtención de la sustancia en su concreta presentación para el consumo, consistentes en la transformación de una materia prima en otro producto que constituya droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica. Estos actos proponen la preparación, depuración y la propia transformación de dicha sustancia. Para que esta conducta sea típica, la elaboración del producto debe tener capacidad objetiva y subjetiva, de manera que pueda promoverse, favorecerse o facilitarse el consumo ilegal. Dentro de nuestra legislación nacional, también tenemos el artículo 89, inciso 15, el decreto legislativo 22095. En ese decreto legislativo se hace referencia a los actos de fabricación, ¿no? Y ahí señala que comprenden preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar cualquier sustancia fiscalizada, ya sea por extracción de sustancias de origen natural o mediante síntesis química. Entonces, los actos de fabricación están referidas pues a todos estos supuestos, a todos estos términos que se han mencionado, que inciden, ¿no? Que inciden en la obtención final de la droga.
En el Código Penal hace referencia también respecto a los actos de fabricación, señala, ¿no? En la maceración o el procesamiento, ¿no? Entonces, esto a modo de ejemplo, y seguramente ya algunos participantes de este evento tal vez han tenido algunos casos sobre tráfico ilícito de drogas mediante actos de fabricación. Deben pues haber ya conocido, ¿no? Que lo comúnmente que ocurre en nuestro país, ya sea en la zona del Brain, ¿no? Que también corresponde una parte del departamento de Ayacucho. Actualmente también me encuentro en la región Ucayali, en el departamento Ucayali también tenemos zonas donde se realizan actos de fabricación. Y las etapas, la etapa de maceramiento está referido pues, ¿no? Que cuando la materia prima, la hoja de coca, está en proceso de maceración con insumos químicos, entre otros, ¿no? Puede ser petróleo, gasolina, están en las pozas de maceración, ¿no? Si se llegase a encontrar a personas que están trabajando, ¿no? En una poza de maceración, lo que están haciendo ahí es un acto de fabricación, ¿no? Posteriormente tenemos una etapa dentro para obtener la pasta básica de cocaína, por si estamos luego en una etapa de oxidación, para obtener finalmente el clorhidrato de cocaína, estamos también en una etapa de cristalización, ya utilizando otros insumos, entre ellas podemos mencionar pues el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, si a una persona lo intervienen en laboratorios rústicos, ya sea de elaboración de pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína, esa persona está realizando actos de tráfico. Pero también puede ocurrir en el caso de las drogas sintéticas, ¿no? En el caso de las drogas sintéticas, también para la obtención de drogas sintéticas, como el más conocido tal vez es el éxtasis, también se requiere pues la mezcla, la combinación, ¿no? De ciertos insumos que tienen que procesarse, ¿no? Para la obtención final de ese tipo de drogas. Entonces, bajo esos ejemplos y aparte de los términos que les he mencionado, una conducta puede adecuarse a estos actos de tráfico. Perdón, actos de fabricación, ¿no? Y ahora vamos a ver qué son actos de tráfico. En síntesis, no es todas las acciones destinadas a introducir en el mercado todas las sustancias estupefacientes hasta llegar al consumidor final. Dice, ni la legislación española, buscando tal vez referencias, ¿no? Porque todos sabemos de que nuestro Código Penal, y como este artículo, el 296, casi es un copy-paste de lo que establece el código español, ¿no? Entonces, haciendo un estudio, se ha podido pues advertir, ¿no? De que ninguna de las legislaciones establece de manera específica qué son actos de tráfico. Ya, pero lo que sí debemos tener en claro es lo que dice que son todas las acciones destinadas a introducir en el mercado todas las sustancias estupefacientes. Entonces, existen muchas formas de introducir al mercado estupefacientes. También podemos señalar pues que el tráfico comprende toda actividad susceptible de trasladar el dominio o posesión de una cosa, de una persona u otra, con contraprestación
o sin ella. En estos casos del tráfico, comúnmente el tráfico a veces se relaciona a actos de comercialización o tal vez un concepto restringido que siempre tal vez se piensa, ¿no? Y dice, no, pero cuando hablamos de acto de tráfico tiene que haber todavía comercialización. Es decir, yo te entrego la droga y tú me haces un pago o por el precio de la droga, ¿no? O por el producto que te estoy comercializando, ¿no? Y algunos señalan pues que solo bajo esos términos podremos estar hablando de acto de tráfico. Pero los actos de tráfico ya han sido desarrollados, ¿no? En algunas, en acuerdos plenarios también. En el acuerdo plenario 3/2005, si no recuerdo bien, en donde establecen sobre el correo la droga, y hacen referencia también que son actos de tráfico, ¿no? Y hacen pues, señalan, ¿no? Que pueden ser expender, ofrecer, transportar y finalmente comercializar, ¿no? Entonces, un acto de tráfico se puede iniciar con un transporte. El que envía una encomienda hacia otro lugar con sustancia contaminada también está realizando un acto de tráfico. En nuestra legislación también, en el artículo 89, inciso 6 del decreto legislativo 22.095, se establece también de manera clara, ¿no? ¿Qué son los actos de tráfico? Y ahí señala, dice, depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, transportar, importar, exportar o expedir en tránsito. ¿No? En algunos casos se cree, ¿no? Que por decirlo, cuando uno entrega sustancia ilícita, estupefaciente, tal vez a otra persona, pero sin nada a cambio, muchas veces se puede decir, pero ¿dónde estaba la contraprestación? No hubo pago, ¿no? Pero sin embargo, eso ya es un acto de tráfico. O sea, no se requiere todavía que tenga que haber de por medio el dinero, ¿no? Entonces, estos actos de tráfico ya, ya creo que quedan claros, ¿no? Ahora, respecto al segundo párrafo del artículo 296, el segundo párrafo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito. Es decir, en este segundo párrafo se sanciona la posesión de drogas con fines de tráfico. El concepto de posesión de droga para traficar es un concepto no civilístico, ¿no? Mucho más amplio, identificable con la mera disponibilidad, cuyo elemento esencial es la preordenación al tráfico, el ánimo tendencial. Es un delito de peligro abstracto, la punibilidad trae su causa en una situación de peligro eventual que nace ex lege de las conductas descritas en la figura penal. Por eso es que se debe establecer, ¿no? De que en el caso de la posesión de drogas, debemos tener en cuenta que toda posesión de droga que no es para el consumo de quien lo posee, debe entenderse que el destino es transferirla a terceros. Y bajo ese supuesto, en principio, esa conducta tiene que ser sancionada. No, por decirlo, se está procesando a una persona
por haberle encontrado 2 kilos de pasta básica de cocaína en su domicilio. Entonces, en principio, podemos decir que existen elementos a partir de ese solo hecho de que por la cantidad que ese producto finalmente tenga como destino o como fin posterior su tráfico ilícito, ¿no? Ahora, los actos de tráfico, nuevamente, tal vez para precisar, no solamente están referidos a la comercialización, ¿no? Porque algunos siempre también, tal vez, tienen como, o hacen una interpretación y señalan, ¿no? De que si esa posesión no tiene como finalidad su comercialización, entonces no hay delito, ¿no? Es una conducta típica. Pero si ya habiendo analizado o establecido qué son actos de tráfico, entonces podemos decir que esa concepción de que se tiene que acreditar de que esa droga que está poseyendo la gente necesariamente tiene que tener como fin posterior su comercialización para que pueda subsumirse en este segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, es una interpretación equivocada, ¿no? Ya que los actos de tráfico, como lo dice en esta diapositiva que he retrocedido, ¿no? Es depositar, retener, ofrecer. Es decir, si posteriormente o el acto posterior de tráfico es ofrecer, es expender, es vender, distribuir, despachar, transportar, ya estaríamos subsumiendo esa conducta dentro de este segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, ¿no? Basta que se cuente con elementos de que esa sustancia ilícita finalmente tal vez o al día siguiente o horas posteriores iba a realizar el transporte, ya estamos hablando de un delito de posesión de drogas con fines de tráfico. ¿Por qué? Porque posteriormente lo iba a comercializar. Y si le sumamos a esto el otro elemento, ¿no? Que la droga no era para su consumo, estaríamos descartando de plano de que, aunque en este caso ya por la cantidad, si hablamos de 2 kilos, no creo que tampoco, o no le va a alcanzar la posesión no punible establecida en el artículo 299 del Código Penal. Ya que la posesión no punible, que establecida en el artículo 299 del Código Penal, establece, en el caso, por decir, de pasta básica de cocaína, cantidades en las que en principio no pueden ser punibles, ¿no? Si por decir a una persona le encuentran con 5 gramos de pasta básica de cocaína o menos, con 4 gramos, 3 gramos, y que esa cantidad de droga es para su propio e inmediato consumo, esa conducta no puede ser punible. Pero sin embargo también, bajo este supuesto, ¿no? Bajo este supuesto, si se descarta que esos 5 gramos sean para su consumo, se entiende que esa sustancia tenía o va a tener como posterior acto su tráfico. Y bajo esas circunstancias sí podría inclusive ser sancionado, pero por la cantidad, por el delito de microcomercialización de drogas. Ahora vamos a ver el tercer párrafo. El tercer párrafo
del artículo 296 del Código Penal, se establece conductas el que introduce al país, produce, acopia, provee, comercializa o transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento. Y yo promueva, facilite o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con 60 a 120 días multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 y 2. Entonces, acá los verbos rectores son produce, copie, provee, comercialice o transporte. Pero hablan de materias primas o sustancias químicas sustancias químicas controladas o no controladas. O sea, el objeto del delito son las materias primas, las sustancias químicas controladas y las no controladas. Respecto a la materia prima en el caso de la pasta básica de cocaína, el clorhidrato de cocaína, la materia prima es la hoja de coca. En el caso del látex de opio, es el fruto de la dormidera. También la planta de cannabis sativa puede ser utilizada como materia prima para la obtención de otras drogas drogas que son que para su consumo necesariamente se requieren autorización. Como es el caso actualmente, la marihuana sí se está utilizando, pero con fines médicos, ¿no? Pero también tiene toda una legislación que tiene que cumplir la persona que va a procesar eh, cannabis sativa marihuana y finalmente va a obtener el producto para utilización médica, ¿no? En este caso, por decir, a modo de ejemplo, en el caso de las hojas de coca, podemos poner un ejemplo, por decirlo, a qué personas o quiénes podrían ser susceptibles de ser investigados, de ser procesados y finalmente sancionados. Por decirlo, se le interviene a una persona transportando hojas de coca, se me ocurre tal vez de Palmapampa a zonas cercanas a Palmapampa, en donde existe abundante producción o existe laboratorios de elaboración de pasta básica de cocaína, en donde la hoja de coca se utiliza como materia prima, ¿no? Se le interviene, se me ocurre, tal vez 1000 arrobas de hoja de coca, ¿no? Y si le interviene tal vez cuando está próximo a una poza de maceración. Entonces, ahí por los hechos tendríamos elementos para nosotros decir que esta persona está transportando materia prima, la hoja de coca, para ser utilizada en la elaboración de drogas. Siempre lo que va a ser determinante para la subsunción o para la tipificación de un hecho es el contexto, el lugar donde se pueda advertir la realización de una conducta, de un hecho, ¿no? Por decirlo, en el caso de la hoja de coca, todos sabemos que la hoja de coca es de consumo, ¿no? O sea, hay personas, especialmente tal vez en la sierra, en la selva, ¿no? Y tal vez en la costa también personas que consumen la hoja de coca, ¿no? Muerden la hoja de coca o como es conocido, chachan la hoja de coca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si por decir se interviene un vehículo
se me ocurre con 50 kilos de hoja de coca, y lo intervienen en el puesto de control en Muyurina, pero cuando esa hoja de coca se está dirigiendo hacia Ayacucho. Esos hechos no permitirían, pues, no calzarían tampoco, ni siquiera tal vez a una sospecha simple de que esa hoja de coca se está destinando a la elaboración de drogas. Porque todos sabemos, y ustedes más que yo, ¿no? Que en Ayacucho y tal vez zonas, en algunas provincias se consume la hoja de coca, ¿no? Y también por la cantidad, ¿no? Podríamos fácilmente deducir que esa hoja de coca no se está destinando para la elaboración de drogas, sino, pues, obviamente para su consumo, ¿no? Y bajo ese supuesto, no podríamos reprimir esa conducta, ¿no? Ahora, respecto a las sustancias químicas, que también establece este tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal. En ellas se hace referencia a sustancias químicas controladas. Entonces, para entender o para saber cuáles son las sustancias químicas controladas, necesariamente tenemos que analizar lo que dice el Decreto Supremo número 268-2019-F. En este Decreto Supremo, en un anexo, se hace referencia pues todos los insumos químicos que están sujetos a control y fiscalización. En nuestro país, SUNAT es la institución de carácter administrativo que se encarga de otorgar o registrar, ¿no?, a las personas, empresas que van a realizar actividades con bienes fiscalizados o insumos químicos fiscalizados o sustancias químicas controladas, ¿no? Entonces, ahí se establece una lista. Entre otras, ahí está la acetona, el ácido sulfúrico, el carbonato de sodio, el hidróxido de calcio, el querosene, el ácido clorhídrico, entre otros. ¿Por qué los fiscalizan? Porque todos esos insumos se utilizan en la elaboración de drogas. Por decir, la acetona y el ácido clorhídrico se utiliza para la obtención ya de clorhidrato de cocaína. Para la obtención de pasta básica de cocaína, el ácido sulfúrico, el hidróxido de calcio, el querosene, ¿no? Entonces, bajo esos supuestos, el Estado también, conociendo que estos productos se están utilizando en la elaboración de drogas, ha visto por conveniente, pues, fiscalizarlos, ¿no? Y llevar un control y fiscalización de todas las personas y empresas que se dedican a la comercialización, al transporte, al uso de estos insumos químicos, ¿no? Para que estos insumos no puedan ser desviados o destinados a la elaboración de drogas. Asimismo, tenemos otra legislación que es el reglamento del Decreto Supremo número 006-2016-IN, mediante el cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1241, decreto legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en la cual en su anexo 2 se detallan las sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas directa e indirectamente para la elaboración de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, subdividiéndolas en precursores, sustancias químicas esenciales y productos químicos. Dentro de los precursores, sustancia química que proporciona una estructura química molecular como base para la elaboración de droga tóxica de tipo sintético, sea estupefaciente o sustancias psicotrópicas, aportando de propiedad psicoactiva, se encuentran especificadas en la Ley General de Salud. Algunos precursores, lo he establecido aquí,
¿no? Pero, por decir, el safrol, que es un insumo para la obtención de anfetaminas. Por eso señala acá que aquí están todos los que se relacionan con drogas de tipo sintético. También tenemos sustancias químicas esenciales, que son todo tipo de compuesto químico o producto empleado para el tratamiento de precursores químicos o materias primas con el objeto de fabricar o preparar estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En este caso ya tenemos todos estos productos que están aquí. Está el bicarbonato de sodio, que es un producto que no es fiscalizado, ¿no? Entre otros productos que también ya a la fecha, el ácido fórmico, que ya a la fecha es fiscalizado. También está el querosene, que también a la fecha es fiscalizado. Y otros productos más. Luego tenemos productos químicos, son compuestos fabricados a través de complejos procesos industrializables y son como el aguarrás mineral y el cemento, ¿no? El cemento lo han incluido también en esa normativa. Esto teniendo en cuenta que el cemento se viene utilizando en la elaboración de pasta básica de cocaína, ¿no? Este es un sustituto del hidróxido de calcio. Sus propiedades químicas se asemejan o tienen compuestos de ese producto fiscalizado y es por eso que lo vienen utilizando, ¿no? En la elaboración de drogas. Y este producto, como el bicarbonato de sodio, el hidróxido de potasio también podría mencionar y otro producto que también no está en esta lista, que es el bisulfato de sodio, ¿no? Que a la fecha también se viene encontrando en los laboratorios de elaboración de pasta básica de cocaína este producto, ¿no? Que por su composición química estaría sustituyendo al ácido sulfúrico, que sí es un producto fiscalizado. Entonces, para definir lo que son sustancias químicas o para establecer o para hacer una correcta tipificación de este tercer párrafo del artículo 296, referido a la materia prima, sustancias químicas controladas y no controladas, se debe saber, ¿no? De que si bien es cierto, tal vez la concepción restringida es que para sancionar a través de este tipo penal, tiene que necesariamente el insumo estar dentro de la lista, en principio, en la lista en donde están establecidos los insumos químicos fiscalizados o controlados por SUNAT. Sin embargo, conforme al mismo texto de este tipo penal, también se establece a sustancias químicas no controladas. Y bajo ese supuesto, se puede ir estableciendo, conforme pase el tiempo, que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas o personas que se dedican a la fabricación de drogas, vienen pues utilizando insumos, ¿no? Que no son fiscalizados, que no son controlados para sustituir a los insumos químicos que son fiscalizados, que son controlados. Un ejemplo claro, como se menciona en esa norma, es el cemento. El cemento obviamente es un producto de uso en la construcción. Obviamente en cualquier parte del Perú, ¿no? Ya sea en zona de sierra, selva, costa, inclusive en las zonas de producción de pasta básica de cocaína o donde se tiene información de la producción de drogas, fácilmente pues este producto se podría argumentar que es un producto que es de uso, ¿no? De uso común, de uso diario, ¿no?
Sin embargo, ya a las intervenciones policiales dan cuenta pues de que este producto se está encontrando. Pero obviamente para finalmente acreditar, ¿no?, de que estos productos están destinándose al tráfico ilícito de drogas, porque también eso se tiene que acreditar, ¿no?, para que se configure el tipo penal, ello necesariamente se tiene que hacer a través de prueba indiciaria, ¿no?, como son estos que menciono, ¿no?, que estos productos se están utilizando, el cemento se está utilizando en la elaboración de pasta básica de cocaína. Se me ocurre un ejemplo, tal vez, nuevamente, tal vez en la zona del BRAE, o tal vez acá en la zona, en la región Ucayali, ¿no?, donde existen lugares de elaboración de drogas, donde se tiene conocimiento, pues existe laboratorios clandestinos. Si yo le encuentro a una persona en un camino, ¿no?, que conduce a una poza de maceración, pongámosle 200 metros, en un lugar inhóspito, ¿no?, donde no existen poblaciones, y a esta persona se le interviene transportando, ¿no?, en la espalda tal vez, cemento a 200 metros de la poza de maceración, caminando con dirección a la poza de maceración, ese hecho sí podría subsumirse en este tercer párrafo, ¿no? Sería transporte de sustancias químicas no controladas para ser destinadas a la elaboración de drogas. Tal vez en el mismo lugar no se advierte ninguna construcción, ninguna preparación para que, o ningún elemento, ningún objeto, ¿no?, que podría hacer suponer que este insumo se está utilizando o se va a utilizar en la elaboración de drogas. Más aún, se encuentra tal vez en el mismo laboratorio que está a 200 metros, se encuentra cemento. Entonces, creo que las probabilidades que se pueda obtener una sentencia condenatoria bajo esos supuestos, creo que son altas, ¿no? Ahora, respecto al cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, señala que toma parte de una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con 60 a 120 días multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 y 2. Conforme pueden analizar, acá en este cuarto párrafo ya se sanciona la conspiración, ¿no?, de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. En esta parte estamos dentro de los actos preparatorios, ¿no? La conducta típica y punible consiste entonces en tomar parte de decisiones y prácticas conspirativas, como son las coordinaciones, intercambios y acciones de cualquier naturaleza idónea que permitan la realización de un futuro mediato de conductas que promuevan, favorezcan o facilitan el tráfico ilícito de drogas. Es pertinente precisar que quienes conspiran se deben concertar y vincular siempre con una finalidad común de potencial realización posterior y no inmediata. De ahí, pues, que sea suficiente para la tipicidad de la conspiración en tomar parte de acuerdo común expreso o tácito que relaciona y compromete a los conspiradores con aquel propósito común, pero de concreción todavía futura e incierta. Entonces, lo que nos señalan aquí es que, pues, dos o tres personas conciertan, ya sea para promover, para favorecer o facilitar el consumo ilegal de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o drogas tóxicas, puede ser ya reprimido penalmente, ¿no? En estos casos, acá tenemos una casación que es la 1600-2019 Apurímac
se señala que en el ámbito concreto de la criminalidad relacionada con el tráfico ilícito de drogas, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, estupefacientes psicotrópicas de 1988, dispuso expresamente en el artículo 3, numeral 1, literal C, apartado cuarto, que los estados, parte que suscriben, deberían tipificar y reprimir como delitos de tráfico ilícito de drogas la confabulación para cometerlos. En este apartado cuarto, señala pues la participación de la comisión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo impuesto en el presente artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación a su comisión. Conforme se verá, este cuarto párrafo del artículo 296 del Código Penal tiene, ¿no? Tiene un antecedente que es lo establecido pues en la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de drogas, sustancias psicotrópicas. En esa norma de carácter internacional se establece pues no que los estados tenían la obligación de reprimir la confabulación. En el cuarto párrafo del artículo 296 del Código Penal, lo que se ha establecido es la conspiración, ¿no? Ahora, a modo de ejemplo, por decir, tenemos tres personas, Juan, Pedro y Julio. Juan, Pedro y Julio realizan comunicaciones o acuerdos, ¿no? Para adquirir pasta básica de cocaína para luego transportarlo y finalmente comercializarlo, ¿no? Solo ese hecho permitiría en principio, claro, teniendo los elementos, ¿no? Teniendo los elementos de que ha existido ese tipo de comunicación con esos términos, traería como consecuencia de que se podría iniciar una investigación. No, existe también ya jurisprudencia respecto a este delito de conspiración para el tráfico ilícito de drogas, en donde ya se ha establecido, pues, ¿no? De que este cuarto párrafo dentro del iter criminis está ubicado en la fase externa, pero en la fase o en los actos preparatorios, ¿no? Se debe también se debe precisar, ¿no? De que los elementos que traerían como consecuencia que se pueda obtener una sentencia favorable, obviamente aquí tendría que ser mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, podría ser también que las personas estén siendo sujetas a medidas limitativas como son las interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas, ¿no? En donde se puede advertir comunicaciones con ese contenido, ¿no? De que las personas están concertando, se están preparando, ¿no? Para realizar, para promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas mediante actos de fabricación o tráfico. ¿No? Podría ser que la comunicación sea, ¿no? Para construir un laboratorio, ¿no? De elaboración de pasta básica de cocaína, ¿no? En base a los elementos, obviamente, sí podría ser reprimible esa conducta. Y finalmente, dentro del iter criminis, como se verá, tenemos pues una fase interna y una fase externa, ¿no? Esta fase interna no es punible,
la fase externa, los actos preparatorios, como lo mencioné en alguna parte de esta exposición, en principio no son sancionables, no son reprimibles, ¿no? Solamente en algunos delitos, como el delito de tráfico ilícito de drogas, las barreras punitivas se adelantan. Se adelantan y tipifican estas conductas como punibles, como sancionables penalmente. La sola posesión de drogas finalmente ya trae como consecuencia la consumación del delito de tráfico ilícito de drogas. Bueno, habiendo ya culminado, estoy presto a que tal vez puedan hacerme algunas preguntas respecto a lo que se ha expuesto, ¿no? Agradecido nuevamente por la invitación. Espero pues que la exposición haya sido enriquecedora, conocimientos, que puedan haber podido ampliar o complementar sus conocimientos, ¿no? Respecto a este artículo 296 del Código Penal. Estoy a la espera de sus preguntas para poderlas resolver. Gracias. Bien, doctor. Tenemos una mano levantada, doctor, del doctor Raúl. Se le va a habilitar el audio a fin de que pueda hacer la pregunta. Adelante, doctor Raúl. Doctor, buenas noches. Una Buenas inquietud, noches. más que todo inquietud, quiero su opinión. Yo tengo un caso a una cliente que le están imputando el 296, tercer párrafo, por acopio. Pero cuento el caso a grosso modo. Ella vive en el lote 9 y la Irán encontró insumo químico en el lote 8, colindante al suyo. Y solamente con la simple información de la municipalidad del lugar, donde indica que el lote donde encontraron el insumo pertenece a mi cliente, por esa simple indicación, la fiscalía está acusándola por el 296, tercer párrafo. ¿Eso es posible? No, yo pienso como defensa técnica de que la fiscalía no actuó con objetividad, porque tenemos en cuenta el artículo 4 del título preliminar del CP, del Código Procesal Penal, nos indica que la Fiscalía actúa con objetividad. Eso quería que me dé su opinión, doctor. Muchas gracias. Conforme usted comprenderá, yo a la fecha sigo ejerciendo de cargo de fiscal. Usted me pregunta de un caso concreto, ¿no? Pero de manera general también le podría decir de que en ese caso en particular, como usted lo ha mencionado, existiría elementos, ¿no? Para que el Ministerio Público pues, pueda formalizar y tal vez acusar, ¿no? a una persona bajo lo que usted menciona. Usted dice que lo intervienen en un lote, pero finalmente la municipalidad o la autoridad administrativa informa de que el lote donde se han encontrado tal vez los insumos están inscritos, están registrados o es de propiedad de la persona a quien está siendo procesada, ¿no? Obviamente si la propiedad está inscrito a su nombre, está registrado, entonces creo que habría elementos, ¿no? Pero como le vuelvo a mencionar, no podría yo mencionar en esta ponencia si en este caso se estaría afectando, ¿no? El principio de legalidad, ¿no? Porque como le menciono, no podría tal vez hacer un análisis de manera exhaustiva, ¿no? Sí, lo entiendo. Muchas gracias, doctor. Doctor, también tenemos algunas preguntas en el chat. Doctor, le voy a leer a fin de responder las preguntas, por favor. El doctor Miguel Antonio pregunta,
Doctor, ¿todos los párrafos del artículo 296 son de peligro abstracto? ¿Podría diferenciarlos, por favor? La pregunta del Sí, doctor Miguel Antonio, doctor. claro, claro. En el primer párrafo, algunos autores señalan que es un delito de peligro concreto, ¿no? Y en el segundo párrafo que es un delito de peligro abstracto, ¿no? Pero en general, todos los 4 párrafos son delitos de mera actividad, ¿no? En el tercer párrafo, obviamente también por la misma tipificación, es un delito pues de peligro concreto, ¿no? Y lo mismo ocurre también en el cuarto párrafo, ¿no? Eso es lo que podría mencionar. Gracias. Bien, doctor, creo que no hay más preguntas. Bien, doctor, vista que ya no hay más preguntas, le agradecemos por su excelente disertación, doctor, en este presente evento académico. Estoy seguro que nuestros participantes han podido absolver las dudas que tenían eh, sobre el delito de tráfico ilícito de drogas. Esperamos, doctor, que en nuestros próximos eventos contar con su participación. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero, pues, como lo mencioné también, ¿no? Haber cubierto las expectativas. Eh, Desde ya, ¿no? Estoy ya, ¿no? Tal vez a absolver algunas consultas, ¿no? De manera general. No podría, tal vez, absolver consultas por caso concreto o absolver dudas en casos concretos. Eh, Espero también que se pueda dar otra oportunidad, ¿no? Para poder compartir algunos conocimientos, experiencias que uno tiene respecto al delito de tráfico ilícito de drogas. Y estoy pues a lo que más adelante tal vez me puedan solicitar. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias por su atención y hasta la próxima. Igualmente, doctor, que tenga muy bonita noche. Muchas gracias, doctor. Gracias.